A conversar, con Martín Cabrera Marchán, especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En principio, así en líneas generales, porque esto parece no terminar, algunos dicen, en el marco de la crisis política, social del país, algunos dicen estamos en el abismo, otros dicen no, ya caímos, ya estamos cayendo. ¿Cómo apreciaría usted el panorama de nuestro país? Bueno, la situación desde hace bastante rato está tan complicada que por un lado existe la sensación incluso de que ya lo normalizamos, ¿no? Entonces, si tomamos esta figura de que estamos cayendo, qué tan rápido estamos cayendo, yo más bien diría que lo que ha pasado es que hemos perdido la gravedad. Es decir, no hay gravedad, estamos en suspensión, ¿no? Y no sabemos si caemos, si vamos para arriba, si vamos para un lado, vamos para el otro, porque hemos llegado a un punto, a una situación inercial de tal extremo, me parece a mí, en donde las propias instituciones u organismos tutelares de derechos y de deberes, principalmente en el caso puntual de Fiscalía, por ejemplo, también se han visto comprometidas en esta vorágine, en este enredo de situaciones irregulares, de situaciones inmorales. Entonces, yo creo que ya no estamos cayendo, creo que hemos perdido la gravedad, estamos como que flotando en una masa viscosa que no permite ni a las instituciones que quieren hacer las cosas bien moverse un centímetro más, ni a las que deben hacer las cosas bien, como el propio Parlamento, un espacio para que puedan hacer las cosas. Me parece, y no sé si sueno fatalista, ¿no?, pero creo que Vergara alguna vez señaló en algún texto que escribió... ¿Degradación? Hemos llegado a un punto en el que la corrupción es el sistema en sí. Entonces parece que todo está un poco corrompido o ha afectado tanto a la institucionalidad que hacer las cosas bien cada vez es más difícil. Es más complicado, claro. Y esto es progresivo, ¿no? La degradación, la descomposición es progresiva. Algunos dicen, no sé si con razón, Martín, que quizá esto es... esto ocurre porque quienes lo hacen se sienten empoderados por una falta de protagonismo evidente en las calles de nuestro país. O sea, la gente solamente se expresa en los sondeos o en las encuestas, pero más nada. Y entonces quienes no están trabajando bien por el país, por decirlo menos, sienten pues que nadie dice nada. Sí, claro. O sea, yo he llegado a plantearme una pregunta y reflexiono sobre el punto, ¿no? En el caso puntual de la política, ¿cuál es el problema? ¿Tenemos un problema de oferta o de demanda de políticos y de partidos políticos? Porque hemos tratado de crear reformas, de plantear reformas, de construir institucionalidad, pero al fin de cuentas las propias instituciones políticas, o sea, sabemos cómo, digamos, pero desde el punto de vista estructural nadie sabe cómo, pero terminan registrándose en las listas personas que después, cuando logran ganar una elección, vemos hacia dónde nos conducen. Entonces, ¿el problema es la oferta de políticos o lo que demanda la ciudadanía? Yo creo que sí, efectivamente hace falta un poco más de compromiso, de actividad. Yo creo que en esto tiene mucho que ver también las organizaciones sociales, las instituciones. Yo acá solamente para cerrar dejo sobre la mesa una pregunta, ¿no? ¿Dónde están los gremios profesionales? Sí. ¿Dónde está el colegio de abogados? Bueno, por lo menos ha empezado a pronunciarse con este nuevo decano. Sí, pero digamos, claro, pero no se siente mucho, porque venimos también de una crisis institucional en el colegio de abogados. Así es. Entonces, estamos ya en un punto en el que estamos esperando una vacuna, ¿no?, cuando probablemente ya nos hemos inmunizado todos sobre el tema y es hora de seguir yendo para adelante y buscar cuál es el camino. Sin ninguna duda, la solución o cualquier propuesta o planteamiento de solución a una situación como esta de crisis institucional, acá yo hablo de una crisis institucional, sin ninguna duda la solución o el paliativo pasa por el Congreso y por el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo es el que gestiona... Pero cuando ellos sienten que nadie les respira en la oreja... Claro, pero es que también detrás, es que hay otro tema, ¿no? Estas crisis que tenemos y lo que se evidencia a través de los medios de comunicación, que tiene que hacerse porque se investiga y tienen que salir a la luz las investigaciones, qué sé yo, también un poco como que pone el foco, ¿no?, o establece una agenda sobre ciertos temas y vamos abandonando otros.
O sea, tenemos en salud una serie de problemas que tendrían que ser acotados, tenemos brechas de infraestructura para poder cubrir o mejorar la cobertura de servicios de salud o de educación que también están ahí. Hay una serie de asuntos un poco más de coyuntura que necesitan ser mejor revisados o mejor auditados. Y de pronto terminamos tropezando en un asunto, y no lo voy a decir, no voy a minimizar ni reducir el hecho por si acaso con esto, pero un tema estrictamente personal del señor Espinosa, que es un hecho evidentemente inmoral, y claro, que lo hace crítico el hecho de haber utilizado aparentemente recursos del Estado. Pero digamos, ese es un problema grave que termina convirtiéndose en muy grave y en meridiano y en el punto central de nuestra realidad política, porque lamentablemente somos así, somos farándula. Entonces, cuando hay otros temas que necesitan también la atención, nuevamente, lo que ha pasado con el señor es gravísimo, el señor Espinosa no debería seguir en el Congreso por una situación tan flagrante como esa, la señora Cordero ya no está en el Congreso, pero bueno, hay que ver qué decisiones toma el Parlamento. ¿No? Yo esperaría, y realmente estoy esperando que los voceros se pronuncien con sus distintos grupos parlamentarios para saber cuál es la posición. Hoy se va a ver en la Comisión de Ética el informe de calificación y esperemos ver a las 5 de la tarde cómo responde el Congreso. Así es. Bueno, hace ratito cuando lo escuchaba hablar de la falta de protagonismo de la población, usted más o menos planteó algo que me conmovió, quiero decir, planteó un poco ser el abogado de la población y usted justificaba la falta de movimiento de la opinión pública porque no hay organizaciones o entidades que organicen, digamos, movilizaciones, pronunciamientos, hablaba incluso de los grupos de intelectuales, mencionaba al Colegio de Abogados de Lima, etcétera, etcétera. Y creo que eso es verdad, ¿no? Se ha perdido mucho de un tiempo esta parte en el tema organizacional de las masas. ¿Y a qué se deberá? Es que se debe principalmente a que estamos padeciendo como país una crisis de instituciones. O sea, las instituciones han dejado de ser lo que en algún momento fueron y que permitieron construir reformas, trabajar en reformas que se dieron. ¿No será que también estos líderes políticos, etcétera, han perdido credibilidad? Lo que pasa es que esto es como el perro que se corretea la cola. Entonces, lamentablemente se hace un círculo vicioso y pernicioso en donde todas las instituciones, por poner un ejemplo, hablando de un sistema funcional, el Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción, se supone que tiene una serie de organizaciones en donde participa también la sociedad civil y las organizaciones sociales o asociaciones civiles también. Y todas generan o crean una cadena de valor. Así es. ¿No? Funciona si es que todos los eslabones de esa cadena son sólidos, son fuertes y son difícilmente vulnerables a esa tensión que ocurre cuando pasan hechos de corrupción. Pero ¿qué pasa si esos eslabones no son lo suficientemente fuertes? Entonces esa cadena no va a generar la tensión necesaria para jalar contracorriente. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuevamente, es que así como ese sistema funcional, que es el sistema de lucha contra la corrupción, a nivel de todo el aparato público y de la prestación de servicios, también hay instituciones de la sociedad civil que deben colaborar, deben hacer seguimiento, deben hacer control social, y lamentablemente no lo hacen porque dentro de sí mismas también tienen un problema, una crisis de representación, de legitimidad, principalmente legitimidad, porque ya la gente cada vez cree menos en aquel que se le para al frente diciendo yo quiero cambiar la realidad. Y eso es lamentablemente muy dañino. Por más que diga, soy la antítesis de este Congreso, de este gobierno. Porque ¿de dónde salen los congresistas? Salen de esos espacios. ¿De dónde salen los posibles presidentes de la República? Salen de esos espacios o de los espacios del sector privado. Entonces, ¿qué está pasando? Es un tema para reflexionar profundamente, ¿no? A ver si me ayuda. Y si, digamos, no maneja el tema, no hay ningún problema, me lo dice. A la doctora Patricia Benavides la investigan el ámbito administrativo y el ámbito jurídico, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, en el caso administrativo, la Junta Nacional de Justicia. Y en el campo de lo judicial, el Ministerio Público mismo, ¿no? La investiga la Fiscalía Suprema, y a la presunta organización criminal que ella encabezaría, la investiga la Fiscalía Provincial. En este caso, EFICOT, me parece, que encabeza Marita Barreto. Muy bien, pero
la suspensión de Patricia Benavides es por parte de la Junta Nacional de Justicia, pero no como fiscal de la Nación, sino como fiscal suprema. Por eso decimos, la fiscal suprema suspendida, Patricia Benavides. Muy bien, el tema de la investigación prácticamente ya ha terminado, la suspensión creo que concluye los primeros días de junio, y por lógica, yo digo por lógica, al concluirse, ella, no sé si la palabra es justa, automáticamente regresa, al culminar la suspensión, a la Fiscalía Suprema, ya no suspendida, sino ya activa, Fiscalía Suprema. Lo que no significa de que ella tenga que regresar a la Fiscalía de la Nación, porque eso ya es un asunto, más o menos por los que escuché de algunos constitucionalistas, de la Junta de Fiscales Supremos. Actualmente, ¿cómo está la Fiscalía de la Nación? Está en manos del doctor Villena, pero en su calidad de, digamos, de en ejercicio, de por mientras, vamos a decir así. ¿Así es más o menos la figura? Usted lo ha descrito tal cual, todos tenemos conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Corresponde sí a la Junta Nacional de Justicia asegurar o garantizar la idoneidad de quienes ejercen la función, en este caso de fiscal o de jueces. Pero tal cual usted lo ha señalado es así, o sea, si hay una suspensión que debe culminar porque formaba parte de una serie de investigaciones, al margen de las situaciones que ha tenido la propia Junta Nacional de Justicia, que también, y hay que decirlo, ha tenido 2 miembros que no han debido estar ahí, porque, digamos, el tema de la edad era clarísimo, pero al fin de cuentas la Junta Nacional de Justicia lo que hizo fue actuar conforme a sus atribuciones y funciones, y conforme a esas atribuciones y funciones, adoptó una medida que tenemos que ver, se termina y la fiscal va a tener que continuar en sus actividades. Y hay que ver qué pasa como efectivamente porque estos entes, estos órganos como la Fiscalía o como el Poder Judicial se autocomponen. Así es. ¿No? Entonces es una decisión política también al interior. Claro. Nuevamente reflexiono sobre un punto importante y me parece que gravitacional en el asunto, y es... Tenemos un fiscal supremo, un fiscal de la Nación, perdón, interino. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué crítico es eso para la institucionalidad? Así como durante mucho tiempo tuvimos un defensor encargado, esto no tiene que ver nada con la persona, dicho sea de paso. Ahora, lo de interino se entendía en tanto estaba suspendida la fiscal suprema. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Pero ya no lo está más. No, pero aún así, volvemos al punto, las instituciones tienen que garantizar el correcto cumplimiento o ejercicio de las funciones y atribuciones que tiene por ley. Entonces hay que ver qué pasa, ¿no? Ahora, sí da pena, ¿no? Porque es un tema que está harto manoseado y que finalmente deriva en lo que usted señaló hace un rato, la pérdida o la falta de legitimidad. Muy bien, entonces nos quedamos, usted está de acuerdo, la idea le parece lógica, es, digamos, la Junta de Fiscales Supremos la que debe autoconvocarse, entiendo que de manera extraordinaria, y decidir ya la decisión de tener un fiscal supremo, pero no en ejercicio o interino, sino titular, ¿no? Un fiscal, perdón, fiscal de la Nación titular. Entonces yo digo, hay 3 posibilidades. Una, que de repente lo ratifican a Villena, para que sea fiscal de la Nación titular. Lo segundo es que elijan, aunque no hay mucho que elegir, son poquísimos los fiscales supremos actualmente. Y lo tercero es que respalden a Patricia Benavides para que asuma la Fiscalía de la Nación otra vez. Pero yo decía, y ahí un poco quería su análisis, yo decía, la Junta de Fiscales Supremos entiendo que van a decir, oye, no podemos poner al gato de despensero, porque nosotros la estamos investigando y la investigación no concluye, eso por un lado. Y por el otro, también hay una Fiscalía Provincial que la investiga, no a ella, pero a la organización criminal que encabezaría ella. ¿Qué dice usted, doctor? Nuevamente, estamos en este círculo perdicioso, ¿no? En donde finalmente no tenemos ninguna salida. La señora fiscal, ex fiscal de la Nación Benavides, que tiene que reconocerse el derecho también a un debido procedimiento administrativo, un debido proceso en las investigaciones, va a tener que demostrar que no es responsable de las imputaciones. Pero eso va para largo, eso no va Exacto. a terminar dentro de un mes. Exacto, y a eso voy. Pero mientras tanto, lo más importante debe ser salvaguardar y garantizar la institucionalidad. Por tanto,
este órgano que se autocompone y que tiene que definir qué va a pasar en adelante, va a tener que pensar precisamente en la institucionalidad. Y lamentablemente va a tener que buscar la forma en que la persona que sea ratificada, confirmada o elegida para ejercer el cargo, lo haga y se legitime por sí sola. Porque si no vamos a continuar... mire usted, el señor Espinosa ha dicho en algunas declaraciones a medios... Darwin Espinosa. Sí, el señor congresista Darwin Espinosa, que lo investigue la Fiscalía, que la Fiscalía está jugando un partido, es un actor, o sea, lo está diciendo una persona que debe ser investigada. Y sí, pues hay que darle razón también, ¿no? Porque la Fiscalía ha entrado en trompo en los problemas también que tiene, que la delegitiman. Entonces hay mucho daño que se le está haciendo a las instituciones por esto, ¿no? Y acá obviamente hay mucha responsabilidad también del propio Parlamento, porque en su momento no acotaron las situaciones que debieron en su momento acotarse para resolver, por ejemplo, la situación del reglamento de que los miembros elegidos de la Junta Nacional de Justicia tenían que tener la edad cumplida y no podían cumplirla, claro, una vez elegidos. Eso el Congreso debió haberlo solucionado en el momento que ocurrió. Y entonces no se hubiera dado esta situación. La señora Inés Tello, me parece, ¿no? Sí. Se hubiera ido, porque ya estaba claro, era evidente, tenía que irse y punto. Igual el caso del accesitario, que por motivos, a mi modesto entender, ajenos al interés público, decidió simplemente no asumir. Claro, había un vacío ahí, pues había que corregir eso. Entonces, a eso yo me refiero cuando digo que lo que está pasando a veces distrae mucho la atención y no hace posible que se enfoquen realmente los esfuerzos y los recursos en corregir las cosas que realmente son útiles. Muy bien, yo creo que lo mejor, lo ideal en ese contexto, en la Junta de Fiscales Supremos, es que lo ratifiquen al señor Villena, ¿no? Y continuar las investigaciones para Patricia Benavides, que ya regresaría como fiscal suprema, y cuando se encuentre que no es responsabilidad, bueno, pues no es responsable. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. Hay un último tema. El congresista Jorge Montoya ha defendido en la semana que ha terminado el incremento de hasta de 3.000 soles por función congresal. ¿Le llamó la atención este nuevo aumento? Sí me llamó la atención y yo voy a ser políticamente incorrecto, pero yo soy una de las personas que dice las cosas que cree. Yo creo que un congresista debe ganar lo mismo que gana un ministro. El asunto está en cómo es que se toma la decisión de incrementar los ingresos. Para empezar, ese ingreso que se llama por función congresal, en la práctica es una remuneración. ¿No? Pocas personas recuerdan, ¿no? Casi nadie lo recuerda, cómo es que se llega a ese bono por función congresal, a ese monto por función congresal. Esto ocurre como consecuencia del escándalo del entonces congresista Anaya, del que se conoció como el Comepollo. Ahí empezó todo. Era presidente del Congreso el congresista Javier Velázquez. Terminó preso, creo. Terminó preso, ¿no? Y luego por una serie de situaciones que se dieron a nivel de su proceso, que se le vulneraron derechos, se salió. Pero bueno, la decisión que tomó el Congreso de ese entonces fue: no nos puede seguir pasando esto, porque en ese entonces los congresistas gastaban y llevaban facturas. Por eso el señor adulteró facturas y obtuvo un beneficio personal. Entonces, ¿qué dijeron? Que la SUNAT fiscalice. Así es. ¿Cómo fiscaliza la SUNAT? Que pague impuesto de quinta categoría. Se desnaturalizó por completo. Nos tenemos que ir. Ha sido muy amable, Martín. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes. Permiso.